Hola, hola. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Él se llama Alberto González y él trabaja para la ciudad de Charlotte en el Planning y Zoning Department. Vamos a tener muchas preguntas interesantes y bueno, aquí van a entrar sus respuestas. Si tienen alguna pregunta nos pueden mandar mensaje por texto o WhatsApp al 980-722-9298. Gracias por sintonizar mi programa Buscando el Sueño Americano por Celia Estrada. Entonces, buenos días Alberto, muchas gracias por estar aquí, por aceptar mi invitación aquí en mi programa Buscando el Sueño Americano con Celia Estrada. Tenemos muchas preguntas, pero ante todo te quiero dar siempre la bienvenida y bueno, por el tiempo que vas a estar aquí compartiendo con nosotros y por toda la información que nos vas a proveer. Pero antes de empezar mi programa me gusta comenzar con lo siguiente, que siempre digo, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que el banco te pide para comprar una casa? Bueno, los requisitos son, te van a pedir declaración de impuestos de 2 años consecutivos, colillas de cheque de un mes reciente, estado de cuenta de banco de los últimos 2 meses, si tienes permiso de residencia te van a pedir copia de esa identificación, si tienes tax ID, copia de tu tax ID. No necesitas tener crédito. Bueno, ahí están los requisitos, si tienes alguna pregunta nos puedes llamar al 704-335-4400 o 980-722-9298. Bueno, Alberto, bienvenido a mi programa Buscando el Sueño Americano con Celia Estrada. Entonces, Alberto, ¿cuál es tu trabajo en la ciudad de Charlotte? Muchas gracias, Celia, por la invitación. Un gusto estar aquí con usted. Mi trabajo en la ciudad, yo soy planificador urbano. Trabajo en el departamento de planificación y de desarrollo y diseño de Charlotte, de la ciudad de Charlotte. Trabajo en sí en la división en cual yo trabajo es lo que es planificación de largo plazo. Nosotros hacemos lo que es el plan de desarrollo de Charlotte, se llama en inglés Charlotte Future 2040, que es el plan de desarrollo de la ciudad, cómo se va a desarrollar los próximos 20 años. O sea, para explicarle un poco, toda ciudad, municipio en el mundo tienen un plan, deben tener un plan. Deberían tener un plan de cómo van a crecer. Claro, es un plan, una visión de cómo quieren crecer siempre, especialmente aquí en Charlotte, en Estados Unidos. Los municipios tienen su plan, pero la ciudad se construye con el sector privado. O sea, los urbanistas, los constructores son los que construyen la ciudad, siguiendo los reglamentos de la ciudad y siguiendo el plan de crecimiento de la ciudad. Si ellos quieren hacer un proyecto que no está con lo que está enseñando el plan, entonces es un proceso que estamos de una resonificación y también es un proceso, y todo eso se tiene que aprobar por el Consejo de la ciudad. Ok. Con razón que la ciudad de Charlotte es tan bonita. Bueno, en Estados Unidos, ¿no? Tú ves todo bien organizado, bien bonito, y tú dices, ¿cómo lo hacen, no? Porque yo soy de Perú, ¿no? Y en Perú, desafortunadamente, sí debemos tener un departamento así como Estados Unidos tiene, la ciudad de Lo Charlotte. tiene, yo te aseguro que Lima, todas las ciudades tienen un plan. Pero la gente hace lo que le da la pregunta es si se sigue el plan. No se sigue, y tal cual, pues no se sigue y hacen a veces sus casas donde quieren, como quieren, y construyen uno encima del otro. No hay reglas en muchas ciudades de Perú, desafortunadamente. Pero bueno, es lo que te puedo decir. Pero sí, o sea, tú ves los parques aquí muy bonitos, las decoraciones, las flores, cosas muy bonitas tú ves, y el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, yo tuve mi oficina en la Central Avenue por mucho tiempo. La Central Avenue no es lo que ha sido hace 20, 30 años, ha cambiado tanto, y tú ves esos carteles amarillos con una Z grande, ¿no? Y lo ves por todo Charlotte, y tú te preguntas, ¿qué es esto? Y te dan unos códigos y tienes que llamar para averiguar, y no sabes, o sea, ves tanto de eso actualmente porque hay tanto crecimiento en Charlotte. Entonces, convérsanos un poco cómo ustedes planifican. Ya estamos mencionando la planificación y planificación, por ejemplo, de la ciudad, ¿no? Tú ya me habías mencionado, por ejemplo, no yendo muy lejos, Central Avenue, ¿no? De unas casas antiguas que había, negocios antiguos, todos prácticamente los han derrumbado y están haciendo nuevos edificios. ¿Cómo, cuándo saben qué construir ahí? ¿O cómo sé yo, por ejemplo, que el edificio que yo
tenía o la oficina que yo tenía se puede convertir en edificio ahora, ¿no? ¿Cómo es un proceso así? Sí, es un poco complicado, pero no es tan complicado que, o sea, es fácil de, bueno, yo digo que es fácil de aprender. Mira, estaba hablando del plan de desarrollo. Eso es como decir la visión. Como uno tiene una visión, yo quisiera hacer, por ejemplo, una adición a mi casa o quiero construir una nueva casa. Asimismo, el plan de desarrollo, o sea, la visión de cómo queremos crecer. Ahora, otra parte de eso es la zonificación, que tiene que ver con el regulamiento, las ordenanzas. Ya la zonificación es algo legal. O sea, el plan de desarrollo es política, es una visión, no es regulamiento. La zonificación es ya la ordenanza legal de qué es lo que tú puedes construir en tu terreno. Muchas personas me llaman a veces, compré una casa, quiero hacer un taller de mecánica. No tienes una casa en un vecindario residencial, ahí no se permite ese uso. Entonces me dicen, pero en mi país sí se puede hacer. Esa es la diferencia. Y después vienen y si mantienes eso ilegal, te vienen y te dan una cita, o code enforcement, eso se llama. Entonces ellos son los que están como vigilando que se mantenga la zonificación, se esté manteniendo, se esté respetando. Y eso vamos a hablar en un ratito porque pasa mucho con los pueblos latinos. Sí, no, yo entiendo perfectamente. Yo nací, yo vine a Charlotte hace 15 años, yo nací en Miami. Y te aseguro, Miami, como hay tantos latinos, eso pasa mucho. Eres de otro país, entonces. Es casi otro país, sí. Construir, mucha gente construyeron, tienen su casa y construyeron, vamos a decir, un apartamento, un efficiency atrás. Muchas veces lo hicieron sin permiso, o mismo algunas personas empezaron a hacer, yo era mecánico en mi país, aquí empiezo a hacer mecaniquear en los carros y después empiezo a pintar los carros y de pronto hay 10 carros en la casa pintando y los mecánicos. Empieza el desorden. Sí, ¿no? es el desorden. Y muchas personas, por ejemplo, si no quiero salir del tema, pero por ejemplo muchos clientes me dicen, yo quiero una zona donde no haya asociación de dueños. Sí, el HOA. Pero es que eso no tiene nada que ver porque la ciudad siempre está patrullando. ¿No? La ciudad siempre está mirando que no pongas cosas que no sean edificios, o por ejemplo, como tú dices, un garaje, tal vez trae tu casa un storage grande detrás de tu casa, tienes que pedir permiso, ¿no? Entonces muchas personas dicen, no, yo no quiero un HOA porque yo sí, por ejemplo, arreglo carros, hago esto, pero yo voy a construir atrás. Pero es que de eso no se trata de que tienes que tener todo en regla porque si el vecino no le gustan los olores que va a botar esta cultura, va a llamar a la ciudad. Claro. Y eso no tiene que ver nada con la asociación. Sí, exactamente. Entonces muchas personas no entienden, ¿no? Por eso me parece importante, por ejemplo, tener programas invitando a la ciudad, porque como tú eres de Miami, yo soy de Perú, trabajamos pues de diferentes maneras, nuestro concepto es completamente diferente a las cosas que podemos hacer y no debemos hacer. Y sí es verdad lo que tú dices, por ejemplo, si no pides el permiso, van y te dicen, ¿sabes qué? O sacas permiso o tú haces eso, ¿no? Por general te lo tienes que devolver, creo. Sí. Pero, no, y también yo recibo muchas llamadas también porque soy una de las pocas personas que habla español ahí. Ahora hay más personas, tengo colegas que hablan español, pero a veces uno tiene que llamar, o sea, la gente está ahí para ayudarlos. Pero también se puede, una persona, por ejemplo, me llamaba y que su vecina residencial, pero la otra vecina residencial era como, eso era otra cosa, era molestándola como por las luces que tiene y las cercas que estaban muy altas, o sea, también eso también se pueden pasar y uno tiene que saber sus derechos y saber qué. Y ese es otro problema, ¿no? Yo ya llevo en corretaje 30 años y trabajo con mucho latino, ¿por qué? Porque cuando yo llegué a este país tuve el mismo problema, ¿no? No seguimos reglas, no sabemos de reglas, o mucha gente no lee el inglés, por ejemplo, en la ciudad como tú explicas, cuando yo llegué hace 35 años aquí a Charlo, no encontrabas a nadie. Aquí en Charlo llevo 35, en el país llevo 40. Pero sí, no encontrabas ayuda y si no hablas inglés. Y el otro miedo que te meten es, si eres ilegal. Sí. Entonces tienes el miedo de llamar, pero usted no tiene que ver nada con no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es bien difícil también nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso. Si tenemos eventos públicos, reuniones públicas, por favor, vengan a estos eventos, hablen con nosotros.
No tenemos absolutamente nada que ver con eso, eso no nos importa para nada. Y eso, y ustedes pueden solicitar a alguien que hable español, como tú indicaste, y bueno, yo siempre digo que es mejor ir a la ciudad, ¿no? Personalmente, porque hemos tenido la experiencia, por ejemplo, hace unos años atrás yo vendí un lote, llamamos a la ciudad y nos dijeron, sí, puedes poner un mobile home, ¿no? Una casa móvil, y dijimos, bueno, qué bueno, la señora compró, y agarramos un nombre de la persona, porque yo ya sé que hay que llamar y pedir un nombre, porque para asegurarte, ¿no? Sí. Bueno, resulta que no pudo poner el mobile home, información equivocada, pero por eso yo digo, siempre es mejor ir, llevar tu información correcta, hablar con las personas correctas y saber Y también siempre mejor un correo electrónico. Recibir algo así en escrito. Claro, también es importante. Sí, es bien importante. Si te dicen esa información, bueno, dame su correo electrónico para que me lo manden en escrito. Claro. Ya eso es más... una prueba ya. Una prueba. Sí, Es bien importante eso. Sí, gracias a Dios la señora pues llamó y me dijo, Celia, mira, bueno, listo, nos han dado esta información, ¿no? Y bueno, y pasa, desafortunadamente pasa. Pero, por ejemplo, en el caso de esta clienta y otras personas, ¿dónde uno solicita, no? Porque muchos, por ejemplo, personas, como tú dices, que quieren convertir un taller o quieren sacar permiso para hacer un daycare, a ver, es un proceso tedioso, no es algo fácil, como muchas personas dicen, no es fácil porque yo acabo de cambiar un zoning de una zona residencial a comercial. Bueno, nos tomó 6 meses, 7 meses de la compra y todavía no hemos terminado. Y nos dijeron, bueno, necesitas abogado para hacerlo. Porque en realidad la ciudad, pues yo entiendo, con todo cambio que hay aquí en esta área, porque sí hay cambios y bastante, yo me imagino que ustedes están saturados de papeleo, Sí. de permisos, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú crees que es mejor contratar un abogado que haga papeleo, una persona que hable inglés, porque realmente esa otra cosa tiene que saber del código? Bueno, si una persona que habla inglés, sí. Abogado, depende quién, depende qué abogado estás contratando. No cualquier abogado, no, Puede ser. porque los abogados mismos, ellos tienen sus ramas que ellos se Especialidad, especializan. sí. Un abogado de inmigración no te va a ayudar en nada Sí. en una zonificación. Sí. Debe ser un abogado de real estate. Ajá. Lo puede hacer una persona si tiene conocimiento. Sí. Si sabe inglés, un arquitecto, un ingeniero, cualquier persona que trabaja en construcción, Yo contratista creo que que esa es sabe la inglés, clave, lo ¿no? puede Más que hacer. nada que sepa en construcción, como tú dices, un arquitecto, una persona realmente que sepa, porque mi esposo es ingeniero y él tiene su permiso de contratista. Entonces, Cualquier ingeniero, contratista que sabe inglés lo puede hacer. Y puedes argumentar también. O sea, el proceso, te voy a decir, no fue fácil. A un punto nos dijeron, contrátate un abogado. Y mi esposo, como es terco, dijo, no, yo lo voy a hacer, Sí. porque lo voy a hacer y a mí nadie me va a ganar. Bueno, sí lo hizo. Sí. Entonces, más o menos tú puedes decirnos cuál es un proceso para una persona que, por ejemplo, que yo ya compro mi casa, pero estoy, por ejemplo, en la isla, nos han dicho que muchas de las propiedades tal vez van a ser comercial o oficinas porque por el tráfico, ¿no? Ya nos han Sí. entonces, por ejemplo, si yo compro una casa, ¿qué más o menos sería tu proceso? ¿Es una zona residencial? ¿Qué tú crees? Mira, lo primero es, toda esa información está en línea, lo que es el website de nosotros hay diferentes sitios, o sea, charlotteplanning.org, está toda esa información. Si tienes la dirección o el número de la parcela, es decir, el parcel ID, lo puedes buscar en otro sitio de condado que se llama Polaris, que es también toda la información. O sea, hay condados en que dan permiso de construcción y también hace lo que es el property appraiser, lo que te hace la evaluación de su propiedad y cuántos taxes impuestos van a pagar. Entonces, a ese sitio de condado Polaris que, o sea, busca la parcela. La zonificación, ¿qué zonificación tiene? Si no es lo que tú quieres hacer, entonces busca la otra página de la ciudad. Nos pueden llamar también, pero toda esta información está ahí disponible. En lo que es Charlotte Explorer, puedes buscar lo que es hablando otra vez más, lo que estábamos hablando al principio del plan de desarrollo. Hay esa visión de cada parcela en la ciudad, se llama el place type, el tipo de lugar.
antes se llamaba land use, o sea, uso de terreno. Ok. Y te aseguro que todos estos términos existen en otros países. Yo estaba, no hace mucho, estaba viendo el plan de desarrollo de Bogotá, Colombia. O sea, todos estos términos, eso es el lenguaje de desarrollo urbano. Entonces, o sea, el uso de terreno o place type, como decimos aquí. Entonces, eso te dice, vamos a decir, si tú compraste esta casa y tú crees que es residencial, pero el place type, el uso de terreno o tipo de lugar, dice, bueno, eso debe ser comercial o puede ser algo que se llama Neighborhood 2, que es multifamily, o sea, apartamentos, o puede ser que se mantenga Neighborhood 1 residencial. O sea, tienes que ver eso. Entonces, eso te dice si tienes un chance de solicitar la rezonificación para ese uso que tienes en mente. Así como me dijiste en Eastway, a lo mejor muchas de esas antes eran viviendas, pero ahora lo pone el uso del lugar o el tipo de lugar, a lo mejor lo tiene como comercial, o a lo mejor lo tiene como otro uso, pero no solo ser residencial. Entonces, pero la zonificación sigue siendo residencial. Tienes que cambiar la zonificación para poder hacer lo que quieres hacer. Es un proceso, es complejo, pero no es tan complejo. Hay un costo para solo solicitar la rezonificación de por lo menos mínimo, estaba viendo aquí, $4,200 mínimo. Es más costoso, pero si ya tú vas a hacer esa inversión, ya, y todos estos costos debes tenerlo en tu presupuesto para hacer esta inversión que vas a hacer. Así es. Bueno, estamos en mi programa buscando el sueño americano con Celia Estrada. Llevo más de 30 años con familias a ser propietarios de casa. Si usted está interesado en comprar o vender, nos pueden llamar al 704-335-4400. Estamos aquí conversando con Alberto González, que trabaja para la planificación y zonificación de la ciudad de Charlotte. Por ejemplo, tú mencionaste algo bien interesante, que dice, por ejemplo, el place type, ¿no? La casa. Hace poco, por ejemplo, hubo una propiedad en la Manhattan Fantersville que decía O2 para la oficina, ¿no? O2, oficina. Pero estaban usando lo residencial, ¿no? Entonces nos dijeron que creo que podían tener, o era viceversa, tenían un permiso especial, pero por ejemplo si esta persona vendía, la próxima persona que compraba la propiedad no podía usarlo como O2 porque tenía que ir y pedir el permiso formalmente, pagar. Eso he visto mucho, no sé por qué la ciudad, porque o sea, si yo por ejemplo, ¿no? que no sé mucho, digamos, soy una compradora y quiero una oficina y veo algo así y no tengo un agente pues, que me represente y que sepa lo que realmente tiene que hacer, pues voy y compro. ¿Cómo? Ahora, por ejemplo, que tiene el permiso especial, ¿qué hago si ya compré la propiedad? Ahora tengo que ir en todo este proceso. Es que lo que pasa también en la ciudad, como estamos hablando, ha crecido mucho, pero especialmente en otras zonas de la ciudad. O sea, ahí existía, allá habían viviendas, habían oficinas de hace muchos años. Y en lo que ha crecido la ciudad, todo eso como que se ha heredado. O sea, entonces como le dicen en inglés como que they were grandfathered in. O sea, que se permitió ese uso, pero el día que sí, que se venda o que se construye otro, o si quieren ampliarlo, entonces tienen que pedir la zonificación correcta. O sea, lo permitieron porque estuvieron ahí antes de que la ordenanza se aprobó. Pero, entonces sí, es complicado. Tiene uno que ser, antes de comprar, hacer esa investigación, lo que se dice due diligence, research. Ahora, asegurarte que... Ahora, por ejemplo, como ya tenía el permiso, ¿crees tú que sería mucho más fácil ahora que tener un rezoning? Puede ser, sí, a veces puede ser, depende, cada caso es diferente, pero puede no necesariamente que es... sí. Decía, sí lo puedes hacer porque ya es permiso, pero es que con la ciudad es muy necesario. Y hay que tener cuidado porque es una inversión grande, no tú dijiste ya 4.200, pero hay otros costos. Yo creo que el costo solamente para la aplicación son 4.800 y ese es el mínimo. De ahí puede subir a 8.000. 8.000, yo pagué como 8.000 para hacer. Porque eso es lo que le ponen a veces las
rezonificación le ponen condiciones. Sí. Una con condiciones son 8.110. Ese es solo el fee para solicitar la rezonificación y no te garantiza que lo van a... Exacto, eso es lo otro, ¿no? Eso sí yo sabía porque ya anteriormente habíamos tratado y claro, averiguamos antes de soltar el dinero, ¿no? Y efectivamente nos dijeron, si no te aprobamos, pierdes el dinero. Claro, antes le damos, le decimos cuáles son las probabilidades o chances de que sí va a pasar o no. Nosotros, lo que es staff, hacemos una recomendación, o sea, el consejo de la ciudad, lo que son los consejos, los concejales, que uno vota por ellos, por la alcaldesa, esa persona. Ese consejo son los que hacen la aprobación. Ellos aprueban esa personificación con el consejo del departamento. Sí. Y todavía no es 100% garantizado porque eso nos pasó a nosotros, que nos correcto. tenían pues como quien dice de puntitas esperando, ansiosos, y gracias a Dios salió, pero ahora para que nos den el permiso es otro es otro proceso ya, el permiso ya de construir. Sí, el permiso, no, en este caso el permiso que nosotros tenemos porque es una casa que hemos comprado y la estamos convirtiendo en la oficina. Ajá. Y el permiso para poder habitar y correr como oficina, para que nos den el CO. Entonces nos han dado el certificate of occupancy. Otra lista grande. Y eso por el condado. Sí, también. Porque eso es otro departamento, otra agencia, o sea, lo que es el condado, ellos hacen lo que es el permiso de construcción. Entonces, es un proceso grande, largo. Ya va a ser un año que estamos con esto. Sí. Pero nosotros sabíamos a qué nos estábamos metiendo. Mi esposo, gracias a Dios, no es solamente el inglés, pero tiene conocimiento de las reglas, los códigos, y él va a inglés, en internet, no deja que fácil diga, no se puede, no, sí se puede. Pero bueno, si quiere, y bueno, pues cuando la propiedad se convierte en algo comercial, pues definitivamente sube el valor y bastante, ¿no? Y vale la pena el tiempo que uno le invierte. Alberto, mira, lo otro, por ejemplo, algo muy típico que vemos en la comunidad es el cuidado de niños, ¿no? Y ahorita que estamos hablando de zoning y zoning, muchos clientes me dicen, yo tengo 3 niños en mi casa, quiero convertirlo en daycare. El proceso me imagino que debe ser el mismo, ¿no? Tienes que ir a la ciudad, o es un poco más fácil en el proceso si quiero convertir mi casa en daycare. Es el mismo. Ahora, sí, el daycare, nosotros vemos mucho eso. Lo que quería explicar, hace un año atrás, la ciudad aprobó algo que se llama UDO, el Unified Development Ordinance. O sea, eso actualizó, le hizo un update a lo que es todo el código de zonificación y ordenanzas de desarrollo de la ciudad. Antes, quiero buscar aquí los nuevos regulamientos sobre eso, pero antes si uno mantenía como, creo que era hasta 8 niños. 5 niños, creo que era, sí, 5 niños. Podías hacerlo en tu casa. Hasta 5 más. Ahora, si ya más de eso, entonces tienes que conseguir la zonificación. Es más difícil, porque ya estás hablando de lo que es algo que es comercial. Entonces es más difícil, no es imposible, pero depende dónde, en qué zona lo vas a hacer. Quiero ver, tengo que investigar eso un poco más y después te lo mando y tal vez en las próximas semanas puedes transmitirlo, pero yo creo que han cambiado algunos regulamientos sobre eso exactamente. Sí, no puedes tener más de los números, pero yo sé que si ya estás hablando de 20 niños o más, ya eso es algo comercial, ya es una escuelita. Claro, y muchas personas dicen, no, yo cuido 3, tengo 5, pero ahora quiero convertir porque mi casa es grande, pero no es así de sencillo, ¿no? Como tú dices, hay reglas que seguir, la ciudad siempre está supervisando, y yo creo que se han puesto más exigentes en los últimos años, porque antes la gente construía sus decks sin permiso, construía sus porches de screening porch sin permiso, y yo he visto ahora que la ciudad sí está exigiendo más, lo cual está bien. Hay inspectores, ¿no? Que saben qué hacer. Me parece muy bien porque la ciudad se tiene que mantener bonita, ¿no? Bueno, y también por lo que se
se dice la safety También. de las personas. Hay muchas personas que voy a construir esto, voy a hacer lo mismo, a lo mejor de verdad no tienen conocimiento para construirlo. O sea, pueden causar problemas, incendios, si un electricista que no tiene licencia, que no sabe de verdad lo que está haciendo. O sea, es parte de mantener, o sea, segura la ciudad. Otra vez sobre los daycares también, lo que hace la ciudad no tiene nada que ver también con lo que hace el Estado por los permisos de daycare. Ya ese es otro proceso completamente diferente. Pero sería el rezoning primero y me imagino después. Zoning primero si vas así, y lo demás es lo que requiere el Estado. Claro, no consigues el zoning no puedes hacer nada. Sí. estás estancado. Pero sí, y yo de verdad en parte me alegro mucho que mucha gente odia los HOA, pero y sí hay HOA que de verdad que a veces ya se pasan la mano. Se exceden, pero con la caída que tuvimos en el 2008, yo creo que los HOA, muchos vecindarios, por ejemplo, los precios no se bajaron mucho porque la gente mantiene que es su casa. Y es importante el mantenimiento de tu propiedad. ¿Por qué? Porque si tienes una propiedad bien mantenida, la cuidas y tu vecino no lo cuide, tu vecino ve debajo, te va a afectar a ti, ¿no? Entonces, es una de las cosas que yo siempre digo al cliente. No importa que estás en HOA, tienes que mantener tu propiedad en buena condición. Vas a hacer algo en tu casa, pide el permiso correcto. El año pasado vendí una casa de 3 dormitorios, 2 baños, pero el señor nunca pidió permiso. Entonces hizo un trabajo precioso en la casa, de verdad que invirtió mucho dinero. Entonces me dice ese estrés, le digo, ¿dónde están los permisos? Me dice, no pedí permiso, es que yo ahora no lo puedo poner en el sistema que son 3 dormitorios porque mi casa solamente tiene 2, un baño. O sea, has invertido todo este dinero y ahora no lo puedes tener por más. Y lo más seguro que iba a ser fácil conseguir ese permiso. Claro, porque él era dueño de la casa. Porque él era dueño, era una casa residencial, claro. Puedes hacer la adición. A veces por los $2,000 o lo que te iba a costar permiso, ahora pierdes. Ha perdido un montón de dinero, $50,000. Exactamente, y eso es lo que mucha gente es otra cosa, por ejemplo, que te iba a mencionar. Si es mi propiedad particular y yo quiero añadir un dormitorio, no necesito este rezoning y todo eso. No, rezoning no. Depende del local donde está la propiedad, que normalmente no, si vas a solo añadir un dormitorio con un baño, ya eso un permiso de construcción. Y eso a través del condado. ¿Y eso más o menos tú sabes el costo? No, eso le mandé información sobre la persona que sí, la voy a llamar. Sí, la voy a llamar. Eso es otro proceso, pero ya es, no quiero decir más fácil, pero no tienes que hacer la rezonificación si es ya una zona residencial, si ya lo que estás, si ya existe una casa, lo que vas a hacer es una adición. Sí, y yo creo que hasta $20,000 que uno puede. Sí, hasta máximo, una cantidad, sí. Una cantidad de 20,000 puedes hacer y después pasar los 20,000, creo que ya tienes los permisos necesarios. Voy a contactar a esa señora, pero siempre yendo a lo mismo es tener que pedir tus permisos, ¿no? Si tú estás haciendo un gasto tan grande, porque es una inversión, ¿no? Y lo que tú quieres es recuperar tu dinero, pues pide los permisos correctos, habla con las personas correctas, infórmate bien. No vayas y lo hagas, diga, no, es que yo voy a vivir acá por el resto de mi vida. Mentira, nadie vive en su lugar por el resto de su vida. Sí, uno nunca sabe, es una impresión, sí, uno se pone muy emocional con su casa, su vivienda. En realidad, primero, eso me dijo mi papá. Sí. Lo tienes que ver con eso, es una inversión. Inversión, exactamente. Sí, es tu casa donde tú vas a vivir, pero siempre lo tienes que ver primero como tu inversión. Y tú nunca sabes en el futuro qué va a pasar, si lo tienes que vender, si se tienen que mudar de Charlotte. Uno nunca sabe. Si se lo quieres dar a tus hijos cuando ya estén, ya cuando uno se muera. O sea, hay mil cosas, tienes que verlo como una inversión y que esté todo en orden, porque después vienen los problemas. Y mira, y te voy a decir, bueno, me imagino que en esos tiempos, hace años atrás, por ejemplo, hemos visto muchas propiedades que tenían el shared driveway, que todavía lo ves. Sí, ¿Por qué? se Porque ve. las familias vivían ahí, tenían un terreno grande y solamente construían un driveway, la entrada para uno y se vivían como 5 Bueno, déjame decirte, todas estas cosas no solo somos los latinos, antes aquí y uno si sale a los condados alrededor de Charlotte se ven todas esas cosas, se ven los americanos de aquí, que tú los ves que allá atrás, en el patio de atrás, especialmente en Gaston County, Cabarrus County,
uno va más para afuera. Sí. Tienen sus tractores y tienen mil cosas. Ellos tienen sus talleres de mecánica en sus terrenos porque ya es una zona rural muchas veces. Se permiten más cosas, pero en cuanto empieza a crecer un poco más, lo que es el desarrollo urbanístico, que empieza a crecer más, como en Cabarrus, Union County, ya empiezan esas ciudades bueno, no, esto no puede ser así. Pero esto es algo, o sea, que se veía mucho antes, se veía ¿no? mucho Y antes. el otro, por ejemplo, compartir el well, el pozo de agua, el pozo séptico. Sí, Oh, Dios sí, mío, sí. eso causa problemas. Oh, el Cuando veo septic eso tank, me sí, corro. sí, ya hablamos de cuando- los septic sí. tanks, sí. Y compartido, porque las familias vivían Compartido, cerca. sí. Y decían, no, pues vamos a compartir, pero ahora uno falleció, uno quiere vender, el otro, entonces se vuelve un problema. Alberto, muchas gracias por haber estado aquí en mi programa Buscando el Sueño Americano. De verdad que nos ha No, dado de nada, mucha cuando información. quieras me puedes invitar. Ay, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Siempre nos pueden llamar al 980-722-9298. Que tengan un excelente día. Gracias. Ay, yo pensé que te ibas a...